Buenas noches, mis amados hermanos. Es una bendición, un privilegio estar una vez más aquí con cada uno de ustedes. Me disculpo por la demora, ya es un poquito tarde, pero vamos a orar primeramente y vamos a pedirle a nuestro Dios que el día de hoy, en este día miércoles, eh, podamos hoy recibir de su palabra. Oremos todos juntos. Dice aquí: Espíritu Santo de Dios, yo te ruego que tú nos ayudes a poder entender un poco más de tu palabra. Señor, ciertamente somos hechos del polvo de la tierra, somos, Señor, seres que tú creaste, pero que por tu gracia y por tu misericordia, por el amor de tu Hijo amado Jesucristo, que dio su vida por cada uno de nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos permite, Señor, entender las cosas espirituales, para que de tal manera que se diga que podamos aprender las cosas espirituales y que no sean locura para nosotros. Señor y Dios, Padre bueno, trae revelación a cada uno de los que vamos a aprender en esta noche. Señor, a pesar de que somos hechos del polvo de la tierra, tú nos diste, Señor, la capacidad de tener una mente. Señor, ciertamente podemos tener una mente que se ha desviado de tu presencia, podemos tener una mente, Señor, que no es conforme a tú la creaste, pero que a través, Señor, de tu gracia, de tu Espíritu Santo, podamos ser reivindicados en nuestra mente y en nuestro corazón, para poderte seguir con todas nuestras fuerzas, para poder entender tus pensamientos. Porque ciertamente, Señor, si no es por tu Santo Espíritu, nuestros pensamientos son muy diferentes a los tuyos. Permite que podamos evolucionar para llegar a esa estatura, a esos pensamientos que tú quieres que nosotros tengamos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien. Le doy la más cordial bienvenida, mis amados hermanos, a este tiempo, a este espacio, que es un espacio donde aprendemos de la palabra de Dios de una manera un poquito más, ¿cómo podríamos decirlo? Teológica o de un poquito más, no como una prédica, sino como una enseñanza. Y hemos estado hablando en las semanas pasadas acerca de la mente. Realmente la mente, mi amado hermano, se ha estudiado por mucho tiempo, por muchas personas. Si nosotros nos vamos a desde dónde se estudia la mente, se ponen de acuerdo los historiadores a que fue más o menos en la época de los griegos, donde ellos le llamaron a la mente psique, y que ellos pensaban, creían que tuvieron diferentes cosmovisiones, pero que el ser humano era el todo, su psique. Sin embargo, pues la Biblia dice, ¿verdad?, que usted y yo somos espíritu, alma y cuerpo, y que en nuestra alma está la mente, eso que le llamaban los griegos la psique. Pero no podemos estudiarla como una sola parte, porque entendemos por la palabra de Dios que el alma tiene tres compartimientos: una mente, una voluntad y emociones. Y que en estos tres compartimientos no podemos estudiarlos de manera muy puntual, porque tienen una conexión, una interrelación entre las tres. De la misma manera, no podemos estudiar solamente el alma, porque tiene una correlación con el cuerpo y con el espíritu. Sí podemos estudiarlo un poco o ponerle una lupa, pero no podemos estudiarla de manera aislada. Cometeríamos el error de hoy en día de la medicina moderna, que los médicos se especializan tanto en una área que se olvidan de todo lo demás. Por eso cuando hay pacientes que tienen enfermedades que sale de las manos de un especialista, hacen una especie de panel entre médicos para determinar qué tipo de enfermedad tiene, porque se han especializado tanto que muchas veces se llega a olvidar que el ser humano es un completo, es un ser integral.
Y entonces tenemos nosotros, amado hermano, que pedirle a Dios de su revelación, porque ciertamente en nuestra mente es la reserva de todo el archivo que usted y yo vamos guardando. Y podríamos decir que desde antes del nacimiento podríamos estar guardando ese archivo. De tal manera que por eso mucha gente, después de que nace, muchos padres los amaron, porque al ver la ternura, al ver a un ser tan pequeño, un ser frágil, un ser que necesita el apoyo de los padres, pues los padres pueden cambiar un poco y quererlos. Pero si antes de eso hubo rechazo, hubo intentos de aborto, hubo malas palabras, no malas palabras que se expresara mal padre y madre, sino hacia el producto, hacia el bebé, entonces eso llega a ser como una impronta, como una especie de tatuaje espiritual que viene marcado ese ser para que cuando salga, ¿verdad? Y salga a la luz, entonces ya vienen marcados de cierta manera. Y que la mente va haciendo una construcción, vuelvo a repetir, de ideas, viene a ser una reconstrucción de todos sus sentimientos, de todo lo que es su voluntad, y se va construyendo esa mente. Sabemos que en la mente podemos tener muchas clases de pensamientos y que por eso al estudiar lo que hemos estado hablando durante estas semanas, podríamos decir, es que yo tengo esa clase de mente, pero es que también pienso así, pero es que también hago eso, porque no es que se le nombre de una manera al conjunto de los pensamientos, a esta mente. Si hablábamos la semana pasada de una mente reprobada, pero no significa que esa persona solamente esté pensando cosas reprobadas, sino que puede tener una mente a lo mejor muy ávida para su trabajo, puede tener una mente propositiva, puede tener una mente a lo mejor aburrida para ciertas cosas. Entonces no podríamos clasificar a una persona de acuerdo a su mente, sino de acuerdo a sus pensamientos, porque esos pensamientos lo van a llevar a tener un accionar. Y a través de ese accionar, esa persona se convierte en ello. Es decir, que si una persona roba, es ladrona, pero no es todo que sea ladrona, sino que puede ser padre de familia, puede ser hermano, puede ser tío, puede ser primo, trabajador, etcétera, etcétera, etcétera. Se le clasifica de alguna manera como ladrón porque ha robado, pero no es que el todo de esa persona sea ladrona. Para ser un todo ladrón tendrá que robar aún lo intangible. Pero es importante que nosotros vayamos estudiando todo esto, ya que si nosotros no entendemos la situación que nosotros como seres humanos estamos viviendo, podemos caer en situaciones que podríamos echar la culpa a otras personas, incluso a Dios. He estado pensando, meditando acerca de diferentes temas que me gustaría abordar los días domingos. Y uno de ellos es que muchas veces la gente se apega, se aferra a personas que la Biblia desecha. No que nosotros vayamos a desechar a la gente, sino que la palabra de Dios nos enseña que si nosotros nos juntamos con cierta clase de personas, vamos a terminar igual o peor. En el mundo, ¿verdad? Dice un dicho que quien con lobos anda, aullar se enseña. En la Biblia dice algo muy parecido, diciendo que de acuerdo a que las malas compañías destruyen las buenas costumbres. Entonces, hermano amado, sí tenemos que ver no las personas de afuera, sino nosotros, con qué fin, para ser libres. Y cuando vamos siendo libres, como que vamos a poder tener la fuerza para no estar con personas que no nos van a aportar. Eso no significa que usted y yo no nos vamos a juntar con absolutamente nadie. No somos ni vamos a ser ermitaños ni nada por el estilo, sino que nosotros, amado hermano, al santificarnos, vamos a poder ayudar a esa gente. No desde el punto va a ser mi amigo, sino de rescatar a esa gente que puede tener alguna necesidad.
los psicólogos ocupan un argumento que ellos no pueden tratar a una persona si están teniendo un fallo o una situación similar a la que van a atender. Entonces lo refieren con algún colega o con algún amigo para no entrar en algún problema y no ver al paciente como si fuera un espejo. Entonces, amado hermano, Jesús nos dijo que debíamos de llevar el evangelio y tenemos que llevarlo, pero no desde el punto de vista nuestra mente, sino desde el punto de vista divino. Y por eso hemos estado estudiando un poquito de esto. Y solamente para que entremos nuevamente en el tema, vimos en Marcos capítulo 12, versículo 30, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Si nuestra mente tiene fallos, entonces no vamos a poder, ¿cómo decir esto? No podemos nosotros hacer este primer mandamiento. Si en la mente tengo otras clases de pensamientos, entonces mi mente no va a poder avanzar a amar a Dios con toda mi mente. Y es importante porque habíamos dicho la semana anterior que si una persona tiene pensamientos, sea cual sea, entonces eso lo va a llevar a una conducta. Y Dios quiere que tengamos una conducta correcta, una conducta de cambio, una conducta que podamos nosotros trasladar su gloria, una conducta que de veras podamos ejemplificar que hay un Dios que vive. No podemos ser cristianos a medias, tenemos que ser completos. En el libro de Apocalipsis dice que por cuanto no eres frío ni caliente, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Es decir, que sí debemos nosotros ir avanzando, ir evolucionando a una mejora dentro de esta relación con nuestro Señor Jesucristo. El cristianismo no es una religión, el buscar a Dios no es un fanatismo, no es una especie de club social donde nos reunimos, nos sentimos bien y nos vamos, no, es un modelo de vida en el cual vamos siendo transformados a la imagen y semejanza de Dios para poder ser de su agrado y poder, amado hermano, alcanzar cosas mayores que las que existen en este plano terrenal. Entonces, quiero llevarlo, ¿verdad? A este verso de Jeremías. Dice aquí, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces, por eso nos metimos aquí, porque es importante que nosotros cuidemos nuestros pensamientos, extirpar pensamientos que no son correctos, ir batallando. Hay una versión que me gusta mucho que dice que nosotros tenemos que pelear al punto de derramar nuestra sangre. No se refiere a que nos vamos a golpear y que de manera vamos a tirar sangre de manera literal, sino se refiere a una batalla interna. Pablo decía, porque someto mi cuerpo. Entonces en este caso sería sometiendo nuestra mente a no pensar cosas que no le agradan al Señor. Y sobre todo, acuérdese que cada que Dios pone un mandato, un mandato, un estatuto, un decreto, no es porque quiera molestarnos, sino que cuando alguien deja meter pensamientos que no son los correctos, lo que va a hacer es perjudicarse a sí mismo. Y eso es lo que Dios nos quiere salvar, que nosotros no estemos perjudicados en nuestra mente, sino que tengamos una mente, ¿verdad? Como la mente de Cristo. Entonces, solamente quiero volver aquí, espero que se pueda ver aquí bien en la pantalla. Vimos la mente animal, vimos una mente desviada, una mente pagana, vimos también la mente reprobada, una mente enceguecida y una mente ignorante. De tal manera que ya hemos visto hasta el momento 6 tipos de mente. Y que estos tipos de mente, hermano, pues los tenemos que extirpar nuestro corazón, mirar nuestra alma y ser sinceros delante de Dios. Me gusta mucho cuando alguien, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, en los Evangelios, cuando alguien tenía un problema y quería un milagro de parte de Cristo, tenía que ser humilde y decir, Señor, yo tengo esto, tengo este problema. Entonces yo creo firmemente que como Dios no cambia,
Usted y yo podemos ser sinceros, tenemos que ser humildes y decir, Señor, sí pienso de esta manera. La verdad que pienso de esta otra. Y la verdad también luego me cacho a mí mismo haciendo o pensando estas cosas. Entonces, amado hermano, sí tenemos que ir avanzando. No vamos a agotar el tema. Voy a terminar con una cita en la cual ahí ya no habla de mente, pero se da a entender que es la mente. Porque ahorita he puesto citas donde dice mente, mente tal, mente esta. Pero también podemos estudiar la mente desde el ángulo o desde el punto de vista cómo actuaba. Si actuaba de una manera, entonces tiene ese tipo de mente. Basándonos en el libro de Jeremías, donde dice que Dios prueba el corazón y da a cada uno según el fruto de sus obras. Es decir, que para que haga un acto, tuvo que haberlo tenido en el corazón, en la mente, lo tuvo que haber pensado, más voluntad, más sentimiento. Entonces eso lo llevó a accionar, a hacerlo. Y al hacerlo, entonces va a ver el fruto de sus acciones. Entonces, amado hermano, es parte importante que desarraiguemos todas estas cosas de nuestra mente. Porque si yo empiezo por el actuar, pero no empiezo por la mente, me voy a tardar más. Si yo quiero cortar un árbol, si yo empiezo por las ramas o las ramificaciones, ese árbol va a seguir viviendo. Pero si yo empiezo por la raíz, tiro la raíz, entonces ese árbol no se va a levantar nunca. Lo mismo sería con estos tipos de mente. Si yo empiezo desde la mente, desde lo más profundo de lo que es el alma, en donde se piensa, en donde se maquina, entonces, amado hermano, vamos a tener éxito para extirpar estas clases de mentes. Entonces, acompáñeme a primer mente que vamos a ver el día de hoy. Isaías 32:4. En Isaías 32:4 dice aquí, lo tengo en la versión Peregrino, la mente precipitada aprenderá sensatez, la lengua tartamuda hablará con soltura y claridad. Es una promesa de parte de Dios que esto iba a suceder. Entonces hay esperanza en Jesucristo. Pero tenemos que nosotros mirar que dice la mente precipitada aprenderá sensatez. Entonces podríamos verlo con dos sinónimos, una mente precipitada y una mente insensata. Y es muy similar y en diferentes versiones lo marca de esa manera. En la Reina Valera 60, en la mayoría lo pone como es insensato. El insensato hace esto, el insensato hace el otro. Pero una persona insensata es una persona que hace y muchas veces no piensa. O hace y después piensa. Cualquiera de las dos formas es una persona insensata. Al ser una persona insensata es que en su mente tiene una mente insensata. La persona que es insensata, vuelvo a repetir, no piensa lo que va a hacer o lo que va a hablar, simplemente lo hace. Cuando la Biblia dice que el sabio queda callado, el sabio primero está pensando, el sabio primero está analizando. Entonces, hermanos, si somos personas que solamente hablamos por hablar, y vamos a poner un ejemplo, ¿verdad? A lo mejor está una clase, una cátedra, una prédica, no sé. Y están hablando y dice, sí, por esto. No, es una mente insensata. Porque a pesar de que esté aportando bien, tiene que esperar al tiempo en el cual se puede aportar. ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque si empieza a hablar, si empieza, hermano, a aportar, pues vuelvo a repetir, puede ser que sea algo bueno, puede ser algo que sea, que va acorde al tema, pero es una mente insensata porque es la mente precipitada. Entonces, hermano, tenemos que mirar si nosotros somos precipitados para hablar o para actuar. Ver si solamente hablamos porque queremos aportar, o porque se ocurrió algo, o porque me recordé algo. Y entonces, mi amado hermano, sí tenemos que hacer esta revisión en nuestro corazón. Tenemos que pensar antes de hacer. Y la Biblia nos lo marca de una manera bien preciosa, porque dice, ¿quién queriendo hacer un castillo no primero se sienta a hacer cuentas? Si tomamos esa analogía, ¿quién si primero quiere aportar o quiere hablar, no primero se sienta, por decirlo así, no primero espera un momento
para poder pensar qué va a hacer o qué va a decir. No podemos, hermanos, ser gente precipitada. Y muchas veces la gente que es precipitada, hermano, comete errores terribles. Ha habido mucha gente que se precipita en su actuar. Vamos a pensar en alguna persona que pensó que su pareja le era infiel. Yo sé que hay casos que sí son reales, pero mucha gente ha cometido homicidios terribles y después se sabe que no era así la cosa. Entonces, hermano, sí claro que todo en Dios, por su enseñanza, entendemos que no hay, digamos, hay mentes muy precipitadas o muy precipitadas. Hay mentes que a lo mejor se precipitan un poco. Eso va en escala de acuerdo a nuestros pensamientos, de acuerdo a lo que estamos nosotros maquinando en esta mente que Dios nos ha regalado. Entonces, hay gente que, hermano, todavía ni escucha, vamos a decir, empieza alguien a hablar y ya está hablando. Es muy precipitado. Hay gente que va escuchando y habla. Entonces, lo que Dios nos enseña es que seamos sensatos, tener una mente que se espera, una mente que analiza tanto lo que vamos a decir como lo que vamos a hacer. Hermanos, podría sonar algo complicado, pero una vez que nosotros analizamos, una vez que nosotros hemos recibido la revelación de Dios, podemos empezar a orar, podemos empezar a esa lucha diaria, ¿verdad? Hasta que se haga un hábito, el pensar antes de actuar. Entonces, esa es la primer mente que estamos viendo en esta noche bendita del Señor. La siguiente encontramos en Daniel capítulo 5, versículo 6. En Daniel capítulo 5, versículo 6, lo tengo en la versión textual. Mire, antes de que vayamos a esta, una persona precipitada es aquella que se enoja. De plano es una persona que es precipitada, se enoja por todo. No, hermano, la Biblia dice que hay que tener calma. Ahora sí, déjeme pasar a la siguiente. Daniel 5:6 dice, entonces el rey palideció y la mente se le turbó y se le debilitaron sus lomos y sus rodillas daban una contra otra. Esto es cuando vemos que sale una mano y escribe Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Al ver esto el rey de Babilonia pues se espanta y su mente se le turbó. Entonces, cuando una persona, turbación es un poquito más allá del miedo. Cuando una persona, hermano amado, está en una situación así, no sabe qué hacer. Se puede poner pálida, se le pueden debilitar, como que se pierde la fuerza. Dice aquí que daban sus rodillas una contra otra. Parece, hermano, que fuera una especie de caricatura, pero sí sucede. Hay mucha gente que al ver situaciones que no comprende o ver cosas que van más allá de su comprensión, podrían, hermano, estar en una situación así y tienen una mente turbada, una mente que no puede reaccionar. Y eso, hermano, es terrible, tanto para las cosas positivas como para las cosas negativas. Porque en este caso era una revelación de Dios hacia su vida. Dios le estaba hablando diciendo que estaba falto de peso, que necesitaba componer su vida. Era una revelación muy tremenda de parte de Dios. Pero, mi amado hermano, muchas veces la gente se turba, tiene una mente turbada cuando Dios le habla, cuando vamos a pensar, escucha un mensaje de Dios y se espantan y dicen, no, esto no puede ser, empiezan la negación y luego el enojo y toda esa serie de situaciones que no lo dejan salir de esa turbación, de ese miedo más grande. Y hermano amado, esto sucedió, pero también cuando el enemigo hace cosas que no son correctas, la gente se llega a turbar. Me recuerdo muy bien hace un incidente de hace un par de años. Me recuerdo de el sol tuvo un anillo y mucha gente se espantó. De la misma manera en el terremoto, ¿verdad?, que acaba de pasar, que fue en el 2019, un terremoto muy fuerte, se empezaron, como fue en la noche, hubo gente que vio luces y entonces inmediatamente se turbó, pensaron que ya venía el juicio final.
Pero vemos, hermano, que una mente turbada va de acuerdo a qué está haciendo, si está haciendo cosas correctas o cosas incorrectas, si está buscando de Dios o no. Cuando una persona no está buscando de Dios, se turba por cualquier cosa. Pueden ser cosas muy pequeñas o pueden ser cosas, hermano, vamos a repetir, positivas o negativas. No saben qué hacer. Y eso, hermano, pues tenemos que extirparlo porque son mentes que están como atoradas ante situaciones que pues podrían parecer muy difíciles. Pero, hermano, tenemos que pedirle a Dios que no, si tenemos algo así de turbación, si una persona está turbada en su mente, pues tienen miedo de salir, tienen miedo de comer tales alimentos, tienen miedo de tantas cosas, hermano, que se oyen hoy en día, que vamos, de alguna manera podríamos tratarlo como una especie de fobias. Hay gente que tiene miedo a cosas, hermano, insignificantes. Y lo podemos entender porque pudo haber tenido una experiencia muy adversa, una experiencia muy difícil que la traumó. Pero, hermano, cuando conocemos de Dios, mire, voy a adelantarme a algo que quiero hablar acerca de en un día domingo. Todavía no sé cuándo lo vamos a tratar, pero yo creo que es claro que lo vamos a tener que tratar. En esta parte de que la ciencia pone sentimientos primarios, y uno de ellos que ponen es el miedo. Y lo ponen como que el miedo fuera algo bueno, porque dicen que el miedo ayuda a que las personas tengan una especie de freno natural para que no vaya a poner en peligro su vida. Pero nosotros miramos que el miedo empieza porque hay pecado. Y lo miramos en el libro de Génesis cuando dice que después de que Adán y Eva comen del árbol de la ciencia del bien y del mal, al momento de estar desnudos, al momento de que oyen a Dios, ellos tuvieron miedo y se escondieron. Entonces, hermano amado, yo sé que humanamente la gente puede colocar o clasificar al miedo como algo positivo, pero realmente el miedo viene como algo negativo desde la visión de Dios, desde la visión bíblica. Y alguien pues, pero es que sin miedo la gente no puede sobrevivir. No, por eso Dios nos dio un raciocinio para poder entender causas, consecuencias, no derivado del miedo, sino derivado de un buen pensar. Entonces, hermano amado, sí debemos de ir aprendiendo todas estas cosas para ser libres. La Biblia dice que Jesús dio su vida para que tú y yo fuésemos libres. Se refiere a toda la libertad posible. Llegará el momento que vamos a ser libres aún de este cuerpo, dice Pablo, de este cuerpo inservible, de este cuerpo mortal, para llegar a una libertad más allá. Y entonces tenemos que ir avanzando en libertad. Pero no puedo avanzar en una libertad si no empiezo por la libertad de mi mente. Si tenemos un encarcelamiento mental, entonces no vamos a poder avanzar, hermano amado, a otros tipos de libertades, porque ahí empieza la batalla en la mente. Siempre en nuestra mente va a estar si hago cosas buenas o hago cosas malas, si le obedezco a Dios o no le obedezco, si me gusta o no me gusta, si va a traer una consecuencia, si no, ahí está en la mente. Pero si mi mente no tiene las herramientas necesarias, en este caso es la palabra de Dios, entonces no va a poder ganar esa batalla, sino que va a estar perdiendo esa batalla. Y hay gente que son presa de sus propios pensamientos, esos son los miedos. Entonces, una mente turbada. Ahora acompáñeme al libro de Salmos, capítulo 38, versículo 8. Hermano, todos estos temas son muy interesantes, que sí realmente tenemos que ir tratando un poquito más a fondo y que para que podamos hacerlo más a fondo, pues si Dios permite, pues los esperamos en las clases de doctrina los días sábados a las 6 de la tarde. Ahí, hermano amado, podemos aprender un poco más porque ahí podemos resolver dudas y preguntas, a lo mejor algo que no estoy explicando muy bien o enseñarlo de una manera diferente para que entonces podamos nosotros ir avanzando. Por eso la Biblia nos enseña que Jesucristo predicaba, pero aquel que quería más le enseñaba a Jesucristo. Entonces ese modelo lo hemos adoptado nosotros aquí en la Iglesia de Cristo Nación Santa, donde está la prédica.
Pero si alguien quiere ser libre, si alguien quiere avanzar, si alguien quiere ver milagros, si alguien quiere ir cambiando su modo de vida, tiene que aprender. Y no lo hacemos de una manera de que tiene que ir a clases. No, está en la libertad de decidir si quiere saber más de Dios o no quiere saber más de Dios. Entre más herramientas tenga usted, que es la palabra de Dios, entre más aprendizaje tenga de la palabra de Dios, usted va a tener los recursos necesarios para poder tener una vida mejor en Cristo Jesús. Entonces, mire, Salmo 38:8 dice: estoy muy débil y adolorido, tengo la mente aturdida, por eso me quejo. Entonces, una mente aturdida. ¿Por qué aturdida? Porque empieza dice aquí en el libro de los Salmos 38, en el versículo 1, dice que es una oración de súplica por una persona que está teniendo problemas. Y empieza: tengo pecado, tengo esto, tengo el otro, y empieza como a quejarse. Y nosotros miramos que cuando una persona está aturdida, también lo miramos en el libro de Deuteronomio capítulo 28, en el área de las consecuencias por no obedecer. Ahí miramos que Dios dijo que iba a poner una mente que no iba a ser, hermano, muy clara. Iba a tener una mente que no iba a poder, hermano amado, salir adelante. Y esto es por consecuencia del pecado, de la maldad, de la iniquidad. Entre más cosas malas estemos nosotros no solamente haciendo, sino que es parte de la vida diaria, esa persona llega a tener una mente aturdida, una mente, hermano, como cuando hay una explosión muy fuerte o le estallan un globo, un cohete muy cerca del oído, como que se distorsiona el oído, pero también el equilibrio. Y eso sucede, hermano amado, por la cuestión del pecado, de la maldad. Sabemos que todos pecamos, pero cuando Jesucristo nos rescata, dejamos de practicar. Esto es bien interesante bíblicamente, porque cuando una persona no está en Cristo, no solo peca, sino que practica el pecado. La práctica es el diario, el todos los días está viviendo en ese pecado. Llámese cualquier tipo de pecado. Y recuerde que en Cristo, bíblicamente, no hay pecado grande o pecado pequeño. Todos son pecados. Porque la gente ha clasificado los pecados como que este es peor, este que esto, este que el otro. Si nosotros, hermano amado, miramos los pecados, hay pecados que hoy la gente ya no los mira como pecado, sino que lo mira como un derecho. Hermano, mucha gente hace, no sé, vamos a ponerle unos 50, 60 años, pues no pensaba en matar a sus hijos. No pensaba, eso era reprobatorio, eso era casi pena de muerte, pero hoy se les ha hecho un derecho que alguien puede matar a su hijo. ¿Cómo? Pues a través del aborto. Y entonces algo que la gente tenía como algo reprobado, hoy por hoy la gente lo toma como un derecho. Yo sé que hay salvo sus excepciones, pero hermano amado, eso es terrible. Entonces la sociedad va permitiendo ciertas cosas que entonces a lo largo del tiempo eso ya no lo ven como algo malo, sino que lo ven como algo bueno. Vamos a poner un ejemplo. La Biblia dice que la flojera es terrible, pero hoy la gente mira algo bueno, que los hijos estén sin hacer nada, ni estudian ni trabajan, y lo soportan. Tal vez no les agrada, pero lo soportan. Hace 80, 60, 80, 100 años, no sé, hermano, eso era terrible. Pues se pasaban al otro extremo cuando ponían a trabajar a los niños de 6 y 7 años. No los dejaban ni entrar a la primaria. Entonces, hermano, creo que no podemos basar nuestra percepción de las cosas en lo que la sociedad dictamina, porque eso es equivocado. Pero si usted y yo basamos nuestras ideas, nuestra formación, nuestra vida diaria en la palabra de Dios, notamos que cualquier pecado delante de Dios se hace. De hecho, el pecado es una transgresión a Dios. Entonces,
Cuando una persona, dijimos, ¿verdad?, no está en Cristo, está practicando, constantemente está haciendo ese pecado. Cuando entra en Jesucristo, recibe a Cristo, empieza ese proceso de saneamiento, limpiamiento, entonces va abandonando ese pecado de tal manera que a lo mejor puede seguir en un pecado, pero ya no lo hace de manera diaria, ya no lo practica, sino que poco a poco, hermano amado, va haciendo menos ese pecado. Y eso, hermano, es impresionante porque nadie puede hacer eso, solamente Dios. Entonces, no estoy diciendo que sigamos pecando, porque hay gente que se cubren, es que solamente Dios es perfecto, yo no, pues yo sigo haciendo lo mío. No, tenemos que ir avanzando hasta dejar completamente el pecado, pero vamos avanzando. Entonces, a través de que hay pecado, entonces la mente queda aturdida. Y ese aturdimiento, hermano, si hay una persona quejosa, si hay una persona que constantemente está en dolor, puede ser físico o mental, espiritual, entonces podría tener una mente aturdida. Vamos a otro ejemplo. Estoy avanzando un poquito con diferentes citas y con diferentes mentes para que, si Dios nos permite, podamos entrar ahora a las mentes que debemos de tener, a las mentes que debemos de nosotros ir absorbiendo, ir aprendiendo, para que tú y yo tengamos una mente que se asemeja más a la mente de Cristo. ¿Por qué es importante tener la mente de Cristo? Porque la mente, haga de cuenta que es el cuarto donde ahí se trabajan los pensamientos. Si tenemos una mente oscura, entonces no va a poder entrar pensamientos correctos. Si tenemos una mente clara, un cuarto claro, entonces vamos a poder tener pensamientos correctos. Por eso dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, a través de que tengamos una mente, entonces van a llegar ahí los pensamientos divinos. Porque Dios dice, porque mis pensamientos, no dice, es que mi mente es diferente a tu mente. Dice, porque mis pensamientos. Entonces vemos que los pensamientos, llamémoslo, esas ideas, las vamos a poder tener si nosotros tenemos una buena mente. Por eso es importante que, a pesar de que nosotros miramos tanto caos en el mundo, a pesar de que miramos tantas cosas tan terribles, pero si tenemos, hermano amado, una mente que va siendo emblanquecida, que vamos teniendo esa mente de Cristo, entonces miramos que, a pesar de que lo negro que parezca lo que se está viviendo, en Jesucristo hay esperanza. Porque dice, porque yo tengo planes de bienestar para ustedes, pensamientos de bien. Entonces, hermano amado, esto es algo hermoso, porque si una persona va cambiando a una mente correcta, entonces va a tener paz, a pesar de que haya problemas allá afuera. Va a tener paz, a pesar de que a lo mejor escasea el trabajo. Va a tener paz, porque los pensamientos de Dios van a caer en una mente correcta. Entonces, vámonos a Colosenses 2:18. Colosenses 2:18 dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Mire qué cosa. Entonces, en este caso es la mente carnal. Mente carnal es una mente que en el libro de Corintios lo describe como una mente inmadura. Una mente inmadura se mete en muchos problemas. Son sinónimos, mente carnal y mente inmadura, porque la Biblia dice que vosotros sois carnales, pero no se refiere a pecaminosos, sino que carnales se refiere a que hay una inmadurez espiritual. Entonces, cuando una persona tiene inmadurez, una mente inmadura, una mente carnal, entonces, hermano amado, está expuesto a unas cosas terribles. Y nosotros lo miramos donde dice el libro de Efesios, que dice que Dios puso los 5 ministerios para capacitar a los santos. ¿Por qué? Porque eso lo va a llevar a la madurez del varón perfecto. Pero miramos nosotros, tanto en Efesios como en Pedro, como en Judas, que dice que aquellos que son, hermano, inmaduros, son movidos por vientos de doctrina. ¿Por qué? Porque no llegan a una madurez.
Entonces, cuando hay vientos de doctrina, por eso mucho cristiano, hermano, va de aquí para allá, de allá para acá, pensando oh, es que esto está muy interesante. No, 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 hermano. La Biblia es muy interesante. La palabra de Dios nos llena. La palabra de Dios es el alimento manjar espiritual que nuestra vida necesita. Pero se da ese movimiento espiritual porque no se ha llegado a una madurez. Y por eso hoy en día, entonces mire, dice, dando culto a los ángeles. Entonces, aquella gente que le da culto a los ángeles, disculpe, pero no le va a dar culto a un ángel correcto, porque lo miramos en diferentes libros de la Biblia. Lo miramos en Daniel, lo miramos en Apocalipsis, y vemos que cuando es un ángel de Dios, y dice, le rinden culto, estos ángeles que vienen de Dios dicen, no, 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 adora a Dios. Pero aquel que recibe adoración, entonces es un ángel caído, es un ángel vamos, está del lado de las tinieblas. Entonces miramos que hay gente que como tiene una mente inmadura, una mente carnal, entonces empieza a adorar a otras cosas antes que Dios. Y aparentemente, hermano, como que sigue siendo cristiano. Pero vemos y miramos tanta gente que dice que profetiza, pero no profetiza, lo que está oyendo son demonios. Hay gente que dice, es que Dios me dio algo, me dio una revelación. Pero miramos hermano, que esa revelación no viene de parte de Dios. Pero si las personas no maduramos de tal manera que Dios quiere que maduremos, entonces se meten en cultos que no son de Dios. Vamos a poner, como que fuera una iglesia cristiana, pero ya le están dando a culto, como lo dice Romanos, a las creaciones antes que al Creador. Esto, hermano, es una mente bien terrible, porque cuando nosotros miramos este tipo de personas, piensan que están en lo correcto, piensan que están honrando a Dios, es más, piensan que Dios les habla, pero hermano, no les habla a Dios, porque Dios todo lo ha dejado ¿cómo decir? Ha dejado la pauta a través de la palabra de Dios. Cuando miramos gente que está diciendo cosas que van en contra de la Biblia, entonces Dios no es el que les habla. Lo que pasa es que están en una mente carnal y eso afecta de tal manera que entonces empiezan a dar culto a otras cosas. Hermano, es cosa terrible. Lo más terrible es que no se va a dar en alguien de afuera. Allá afuera van a decir, es que yo tengo ángeles y esto y el otro, pero no lo entienden de tal manera. Y Dios pasa por alto eso. Pero aquí vemos que dice una mente carnal. Entonces, amado hermano, hay mentes carnales allá afuera y hay mentes carnales dentro del cuerpo de Cristo. Y nosotros como cuerpo de Cristo tenemos que extirpar eso para que no vayamos a caer de tal manera que afectemos nuestra vida, afectemos nuestra familia y afectemos aún el cuerpo de Cristo. Hermanos, eso es bien terrible. Yo he tenido experiencia de gente que no maduró dentro del cuerpo de Cristo y terminan muy mal. No porque queramos que terminen mal, no, hermano, tenemos que tener el amor de Dios. Pero hermano, cuando una persona empieza a tener este tipo de cuestiones, muchas veces se aferran a que dicen que están en lo correcto. Y el tiempo es el único que hace ver si la persona verdaderamente Dios le hablaba o no le hablaba, o como dice aquí, empezaron a tener culto a los ángeles. Hermano, cosa terrible. Acompáñeme ahora, me voy a avanzar a otro. Isaías capítulo 44, versículo 20. Tenía otra cita, pero no me va a dar tiempo, ya que hablo mucho en cada cita, ¿verdad? Pero es necesario explicarla. Isaías 44, 20. Mire, dice aquí, esta es la cita que yo le decía, que ya no viene la palabra mente. Hay versiones que sí lo ponen con mente, pero puse esta versión porque en la Reina Valera 60 también no lo pone como mente. Simplemente dice, el pobre iluso se alimenta de cenizas. Entonces pareciera que no está hablando de la mente. Pero cuando dice el pobre iluso, entonces una persona ilusa. Si es una persona ilusa, entonces tiene una mente ilusa. Espero darme a entender. Si es una mente, hermano, que dice, si es un grosero, entonces tiene una mente grosera.
Si es, vamos a decir, un maltratador de personas, tiene una mente que maltrata. Si es una persona, hermano, avariciosa, pues tiene una mente avariciosa. Entonces por eso no podríamos terminar de estudiar todo lo que es la mente. Porque hay muchas citas, no aparece como mente reprobada, mente ilusa, mente retorcida, mente perversa, mente ratera, No. Pero al mirar sus acciones, entonces podemos entender que tiene una mente de este tipo. Entonces dice, el pobre iluso, es decir, la persona que tiene una mente ilusa, se alimenta de cenizas. Confía en algo que no puede ayudarlo en absoluto. Sin embargo, no es capaz de preguntarse, ¿este ídolo que tengo en la mano no será una mentira? Cosa tremenda, hermano. Porque está hablando de la idolatría. Pero al hablar de la idolatría, amado hermano, la idolatría no solamente es aquella persona que adora a tal santo, que adora a tal cosa, que adora... No. La idolatría va más allá, amado hermano, de eso. Hermano, y por eso me gustó mucho esta versión porque dice, sin embargo no es capaz de preguntarse. Hermano, es cosa bien terrible, no lo hago con el fin de burlarme de alguien, porque el asunto es que no tiene esta capacidad. ¿Por qué? Porque tiene una mente ilusa. Es que mira, aquí dice, el iluso se alimenta y se confía en algo que no puede ayudarlo. O sea que el iluso confía en algo que es barro, en algo que está teñido en una manta, algo que está teñido en ciertas cosas que uno dice, híjole, qué cosa tan terrible. Y a lo mejor a alguien que ha recibido el evangelio va a decir, pues es que este no entiende. Y por eso mucha gente, y yo lo he dicho a los hermanos de la iglesia y lo he dicho en las clases, no empiece con tira esto, tira el otro, tira... No, hermano. No, porque no lo va a entender, va a pensar que lo quieres cambiar de religión, que lo quieres obligar, que... No. Eso viene por revelación. Mejor enséñale quién es Cristo, mejor muestra el qué hace Cristo por nosotros, qué ha hecho por nosotros. Pero, porque dice, sin embargo, no es capaz de preguntarse. Me voy a adelantar un poco y vuelvo a repetir, no lo hago con el fin de molestar a alguien o que... No, hermano, que Dios bendiga a todos y que Dios traiga esa revelación que muchos necesitamos para salir de cosas que pensamos que están bien, pero que Dios reprueba. Y ya casi terminamos, pero déjeme terminar aquí con esto. Dice, sin embargo, es incapaz de preguntarse. Bueno, en México tenemos una situación terrible acerca de lo que es todo lo que es idolatría. Muy terrible, y eso viene desde tiempos antes de la conquista, viene desde muy antiguo. Si nosotros nos remontamos a la palabra de Dios, viene desde el Génesis capítulo 6. En el Génesis capítulo 6 dice la Biblia que seres espirituales, ángeles caídos, bajaron y enseñaron a los humanos a hacer cosas que iban en contra de lo que Dios ya había estipulado. Y desde ahí empezó una especie de idolatría que ha ido avanzando. Pero lo que le quiero decir es que es tan burdo, pero que la gente, como tiene una mente ilusa, no es capaz de hacerse estas preguntas. Porque cuando nosotros miramos acerca de todos los que le llaman vírgenes, están pintadas casi de la misma manera. Cambian algunas cosas, cambian a lo mejor color de piel, cambian a lo mejor manos, pero a final de cuentas están más o menos de la misma manera. Y eso se va a lo que es el culto a la reina del cielo, que ya la idolatraban los babilónicos. Y cuando uno ve las pinturas, hermanos, es cosa igual o muy similar. Pero bueno, no, dejémoslo ahí hasta ahí esa parte. Pero también dice, no es capaz de preguntarse. Aquí en México se venera lo que es Guadalupe, pero si nosotros miramos y nosotros hacemos una investigación ni siquiera minuciosa, existe un lugar llamado Guadalupe en España, porque ellos trasladaron esa idea para acá. Pero la gente dice, es que es mexicana. No tiene nada de mexicana, sino que trasladaron. Es como si dijéramos, ¿verdad? Trajeron a la Virgen de París, pero como ya la gente sabe que es de París, va a decir, no, es que esa no es mexicana. Mejor otro nombre.
En ese momento no lo sabía y mucha gente hoy por hoy no lo sabe. Pero bueno, vamos a dejar a esta parte hasta ahí. Pero de la misma manera, cuando nosotros miramos el original, de dónde según se esculpió esa imagen en esa prenda, dicen que era de Juan Diego. Sin embargo, cuando nosotros miramos, tendría que medir Juan Diego 3 metros para que pudiese tener esa imagen impresa en su vestidura. Hermano, pues que era un gigante. Entonces son cosas que la gente que tiene una mente ilusa no se pregunta. Y alguien puede decir, pero yo ya recibí a Cristo, ya dejé eso. Sí, pero también hay gente que confía más en lo que tiene que en lo que procede de Dios. Hay gente que confía más, bueno, ahorita no traigo, ¿verdad?, moneda, ni billete, ni traigo la cartera, pero hay gente que confía más en el valor de un billete que en Dios. Entonces, de alguna manera, hermano, está teniendo idolatría. Yo he conocido gente que, es que se siente segura si trae por lo menos 100 pesos en la bolsa. Se siente mal si trae 5 pesos en la bolsa. Hermano, eso es cosa bien horrible. Porque entonces miramos que tiene una mente ilusa, porque confía en algo que no puede ayudarlo en absoluto. Por eso miramos que Dios se molestó con David, porque David hace el censo y entonces Dios se molesta porque dice, este ya no está confiando en mí. Está confiando más en el ejército, en la gente, en cuanto recaude y todo, antes que yo. Entonces, hermano, mirar si tenemos una mente ilusa, porque podemos estar confiando en algo o en alguien que de veras no puede ayudarnos. El que nos va a ayudar en toda situación, en toda ocasión, es Dios. Así es que no podemos dejar que tengamos una mente ilusa. Tenemos que tener una mente que sea una mente de fe, una mente que le dé gloria a Dios. Porque, hermano, no podemos estar confiando en algo que no nos va a salvar. El que salva se llama Jesucristo y nos salva de toda situación, peligro, adversidad, enfermedad, cualquier cosa. Pero hay que confiar absolutamente en Él, porque Él sí va a salvar. Entonces, quiero cerrar con esto. Porque mucha gente cree en ello, porque por tradición, por esto, por el otro, pero en realidad el meollo es porque tiene una mente ilusa, una mente, hermano, que Dios vino a quitar esos tipos de mentes, para quitar esa confianza en cosas que no nos van a salvar. Ni nos va a salvar el cónyuge. ¿Tenemos que amar? Sí, pero no nos va a salvar. No nos va a salvar el dinero, aun aunque tenga una cuenta muy gorda en el banco. No nos va a salvar cuán inteligente soy, o porque tengo una carrera, o porque tengo... No, hermano. Lo único que nos va a salvar, nos va a ayudar, se llama Jesucristo. Y Él nos va a ayudar sin cobrarnos absolutamente nada. Nos va a ayudar en toda situación, siempre y cuando seamos sinceros, seamos humildes, y Él sí nos va a ayudar. Entonces, si usted ve, ¿verdad? Ya tenemos aquí 12 tipos de mentes que aparentemente no habíamos estado aprendiendo mucho, pero ya tenemos 12 clases de mente. Entonces, si alguien quiere volver a revisar el tema, tendría que ver la mente 2, y hoy es la mente 3. Y entonces hay varios tipos de mentes que tenemos que quitar en el nombre de Jesús. Y por ello quiero cerrar con esto, ¿verdad? Corintios 12:16, ya lo hemos leído, como dice la Biblia. ¿Quién sabe lo que piensa el Señor? ¿Quién puede darle consejos? Pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios y por eso pensamos como Cristo. Así es que, mi amado hermano, sin duda tenemos que estar pidiendo que el Espíritu Santo repose sobre nosotros. Debe ser un anhelo, un deseo, un fervor, el que el Espíritu Santo sea bautizándonos, sea llenándonos de Él. ¿Para qué, hermano? Para que usted y yo podamos tener un pensamiento bueno, una mente correcta, y podamos, hermano, seguir viendo la gloria de Dios. Así es que vamos a orar en esta noche para despedirnos y que el Señor nos ayude a poder salir adelante, a poder vencer todas estas clases de mentes que son incorrectas, y que el Dios eterno sea con cada uno de nosotros. Oremos. Espíritu Santo de Dios, te doy las gracias porque siempre nos traes revelación abundante. Señor, permite que podamos vencer estas clases de mentes. Sea cual sea, Señor, el tipo de pensamiento de que tengamos en nuestro corazón, arrójalo, Señor, si no te agrada. Ayúdanos a extirparlo, Señor. Ayúdanos a ser valientes, a ser fuertes y poder extirpar toda clase de mentalidades que
no nos van a traer nada bueno. Señor, que en tu gracia se vierta sobre nosotros para poder vencer esto que está en nuestra mente, que nos impulsa a pecar, que nos impulsa a actuar de una manera incorrecta. Señor, arráncalo de raíz, arranca, Señor, las raíces más profundas de estos tipos de mentes, si lo implantaron, si nos lo enseñaron, si nosotros lo aprendimos, sea cual sea la forma en que lo hayamos hecho, Señor, tú arráncalo por tu grande bondad, por amor a tu nombre, por amor a la que se ha de desposar contigo, por amor a tu Hijo amado. Señor, te suplico que tú arranques estas clases de pensamientos. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes, en sus familias y en su hogar. Nos vemos la próxima y que el Señor sea con cada uno de nosotros. Bendiciones.